Bienvenidos a este primer capítulo de Con Propiedad, donde vamos a mostrar el mundo inmobiliario sin maquillaje. Tenemos como invitada principal, y un gusto tenerte acá, a Daniela Lagos. Ella es gerenta legal de Legal Brokers, un estudio de abogados bien importante acá en Chile. Hoy hablaremos principalmente de la falta de regulación y desinformación que hay en este rubro inmobiliario, principalmente en el corretaje. Muchas gracias, Manuela, por la invitación. Estamos muy contentos de participar acá como Legal Broker y aportar nuestro granito de arena, ¿no es cierto?, para dar luz acerca de esta regulación que no existe muchas veces para el mundo del corretaje. Así que, adelante. Buenísimo. Entonces, primera pregunta, y creo que es la más importante. ¿Qué es lo que pasa en Chile con la regulación del corretaje? Sí, en Chile, la verdad es que la regulación del corretaje de propiedades propiamente tal es muy pobre. No existe una normativa como se da en otros rubros, por ejemplo. Hace poquito, a través de la modificación a la ley de copropiedad inmobiliaria, por ejemplo, se reguló por fin al administrador de las copropiedades, ¿no es cierto?, exigiéndole que se inscriba en un registro público que todos los administradores van a tener que iniciar. Pero en el rubro del corretaje no se da esa regulación. Lo que existe es un proyecto de ley del año 2015 que está ahí pendiente en el Congreso en tramitación y que la verdad no hay luces de que realmente llegue a buen puerto, por lo menos porque no ha sido una prioridad hasta el momento, ¿ya? Uh-huh. Lo que sí existen son rubros o gremios, ¿no es cierto?, del corretaje de propiedades, agrupaciones de corredores que buscan dar un poquito más de seriedad, ¿no es cierto?, a la actividad, pero como regulación legal no existe. ¿Eso qué implica? Implica que hoy día cualquier persona, Uh-huh, sin tener conocimiento ni ninguna base específica, puede salir al mundo como corredor de propiedades, entonces, entregando un servicio. Claro. Obviamente. Entonces, ¿cuál crees tú que son las malas prácticas más comunes que se presentan? Claro, eso es justamente el que no exista regulación genera que exista mucha libertad y muchas distintas formas de realizar la actividad inmobiliaria y en general, ¿cierto?, eso implica, por ejemplo, que los corredores no tengan una base, primero conocimiento Uh-huh. acerca del servicio que están prestando y por otro lado la desformalización del servicio que están prestando. Entonces llegan al cliente y muchas veces incluso a través de un WhatsApp se puede contratar un servicio de corretaje, Claro. que muchas veces esa desformalización genera un conflicto posterior, ya sea para el cliente o para el mismo corredor cuando quiere después cobrar su comisión. Claro. Eso como primera mala práctica, pero también se ven ya otras malas prácticas que al final ensucian el rubro en general, porque un corredor que haga mal su trabajo, su gestión, se va generando la Se voz meten todos en el fondo en el dentro mismo del mismo saco. Exactamente. Sí. Entonces, hay ciertos casos en que los corredores podrían publicar una propiedad sin una orden de venta o sin la autorización, ¿no es cierto?, que corresponde por parte del propietario, por ejemplo. Háblanos de la importancia en el fondo que tiene la documentación en el fondo desde el momento uno que uno hace contacto con el cliente, ya sea comprador o vendedor, arrendador o arrendatario, la importancia que implica en el fondo que ellos exijan esta documentación a cambio, porque ya que estamos hablando de una falta de regulación, también me imagino que eso pasa a ser responsabilidad un poco de los clientes, de los clientes y de los corredores. Exactamente. Al no existir regulación, hay muchas formas en que se pueden hacer las cosas y que no necesariamente va a estar mal desde el punto de vista legal, pero sí quien contrata un servicio de corretaje desde el punto de vista del cliente y contrata un servicio sin esta formalización, al final se enfrenta a un riesgo muy alto de que el servicio no sea de calidad, que no se obtenga el resultado que se quiere con el servicio y que después, ¿no es cierto?, le cobren una comisión o tengan que pagar una comisión por un servicio mal prestado. Claro. Ahora, nosotros estamos hablando desde la mirada como de lo que hacen los corredores, de la responsabilidad de los corredores. Sin embargo, creo que es muy importante y en estos años de experiencia que tengo con Casamar, creo que es súper importante también hablar de la responsabilidad de los clientes al contratar este servicio, porque muchas veces utilizan en el fondo el servicio y todo lo que uno presta y a cambio no quieren pagar absolutamente nada y
como hay una oferta gigante de corredoras, también eso nos afecta directamente. Entonces ahí, si quieres, me puedes contar un poco de los contratos de exclusividad, qué es lo que tú sugieres hacer también, cuántas corredoras contratar, más o menos qué tipo de corredoras y eso, como el respaldo. Sí, en general, esa actitud del cliente se debe muchas veces a desconocimiento de la gestión del corretaje, que al final muchas veces se ve solamente un extracto de todo el trabajo que hay detrás, ¿no es cierto?, de la actividad de intermediación en general, ya sea para las ventas o para los arriendos. Hay mucha gestión, ¿no es cierto?, desde el punto de vista desde la primera visita, ¿no es cierto?, desde la asesoría comercial que le da el corredor al cliente para ver en qué precio puedo ofertar una propiedad, por ejemplo, Claro. O en qué precio la puedo arrendar, el análisis, ¿no es cierto?, que se hace de la propiedad misma, las características, la asesoría legal que hay detrás, que muchos corredores serios, ¿no es cierto?, y formalizados, tienen un respaldo, una asesoría, un apoyo legal detrás, todo el tema de audiovisual para, ¿no es cierto?, mostrar las propiedades y poder publicarlas. Existe muchísimo trabajo, bueno, y las visitas, obviamente, que Sí, son sí. es mucho, y muchas veces Hay mucho tiempo destinado a los clientes y eso también no se valora. no se valora, exactamente. Claro. Entonces, y considerando además que es desde esa perspectiva, es una actividad en que toda esa gestión se realiza de forma no gratuita, pero la comisión se paga al final de toda la gestión y puede que la gestión se caiga, o sea, puede que un negocio... Claro. de Y arriendo o de ocurre promesa. en muchas ocasiones que se caen los negocios, como se dice en buen chileno, en la puerta del horno. O sea, pasa y es mucho más común de lo que uno cree. Yo creo que hay un montón de cosas que suceden en el camino y que eso no lo ve el cliente, pero sí tienen un valor importante. Exacto, y por eso también existe esta regulación que se hace cuando un corredor, ¿no es cierto?, trabaja de una forma profesional y existe todo este respaldo legal detrás, la necesidad de tener respaldos del pago de comisión. Por eso los clientes muchas veces no entienden por qué se les pone tanta exigencia como para dejar un cheque, ¿no es cierto?, por la comisión. Claro. O se establecen cláusulas de si yo me arrepiento voy a tener que pagar el doble de la comisión. Sí. Son protecciones para la actividad del corredor, porque de lo contrario no existiría ninguna forma de exigir esa cosa. Claro. Y esas exigencias en el fondo muchas veces molestan o no están de acuerdo y les gusta que hay un trato simplemente de palabra. Pero bueno, un poco también dentro de informar, estamos hablando justamente del tema de la desinformación, creo que es súper importante transmitir que informar al cliente y exigir es simplemente por un respaldo a ellos, o sea, a ambas partes, vendedor, comprador, arrendador, arrendatario. O sea, finalmente uno lo que hace cuando funciona formalmente o regularmente es dar un respaldo y proteger ante también la falta de regulación. Y los corredores, además que trabajamos de manera regular desde un principio, un poco velamos por eso y también tratamos de resguardarnos de no trabajar con corredoras que no estén funcionando regularmente. Quiero que hablemos, ya que estamos en esa línea, un poco de la importancia de pagar IVA también, que eso es otro tema que es responsabilidad tanto de la corredora como del cliente querer pagarlo, porque hay un tema de la negociación de las comisiones que no es menor, y si bien es flexible, pero también muchas veces no quieren pagarla o piden descuentos y eso te hace ser, o sea, menos competitivo el mercado, porque en el fondo hay mucha oferta, nuevamente, de corredores. Exacto, pero ahí, en ese escenario en que el cliente se enfrenta a unas distintas alternativas de corredores, puede tener un corredor que le esté ofreciendo menos comisión, ¿cierto?, o no pagar IVA, pero nada le asegura que ese servicio que le va a entregar el corredor sea efectivamente de calidad, versus las empresas de corretaje, ¿no es cierto?, los corredores, empresas boutique, o ya sean empresas grandes, que sí trabajan de forma profesional, que por algo, ¿no es cierto?, están cumpliendo la ley, ¿no es cierto?, Claro, al pagar el IVA, al ¿no es cierto?, exigir el pago completo de la comisión, y al final eso, en definitiva, da un mayor respaldo al cliente. Yo creo que también para hacer valer en el fondo esa comisión, siempre he pensado de que el cliente que contrata el servicio tiene que dar los tiempos que requiere el trabajo. O sea, como decías tú anteriormente, desde hacer el contenido audiovisual
que es la base y es, yo te diría que un gran porcentaje de la venta, porque finalmente es lo que uno muestra a la imagen. Ese contenido tiene sus tiempos, o sea, para ser publicado, para ser editado, desde ahí en el fondo. Y eso también te ofrece, o sea, a nosotros nos pasa que en muchas ocasiones, yo te diría que la mayoría, me atrevería a decir que la mayoría de las corredoras trabajan con un contenido audiovisual, siendo lo más importante o de las cosas más importantes, muy, muy, muy básico y con muy poca preparación. Y eso también va ligado a que no hay mucha preparación en algunas o simplemente cualquiera puede serlo. Que ojalá que el día que se regule esto no ocurra, porque de alguna manera van a haber exigencias distintas y probablemente en curso, van a haber cursos diferentes o va a ser regulada por el gobierno, no solamente a nivel gremial. Entonces, yo creo que eso que hablas tú es súper bueno, pero también dar esos tiempos desde el inicio del trabajo hasta el final. Sí, y eso, como te decía, hay mucho desconocimiento para el cliente. Entonces, claro. el cliente al final, cuando está frente a la opción de contratar un servicio de corretaje, puede tener muchas opciones, pero Claro. puede identificar cuál es la corredora que le da mayor seguridad, ¿no es cierto? Que trabaja de forma más profesional, que le entrega un mejor servicio, porque eso se ve de minuto uno. En que Claro. Y mira, bueno, para también hacer un paréntesis ahí, es que en una de las conversaciones que tenemos con corredores colegas, es que nosotros acá también tenemos un portal que es el principal, que hoy en día se fusionó con otro, digamos, pero funcionan independientes, pero finalmente es un solo portal. Ellos tienen una especie de monopolio en el mercado. Y en ese portal tú no necesitas ningún registro como corredor. Simplemente cualquiera puede registrarse como corredor o como particular, porque están esas dos opciones. Entonces, viéndolo como en ese plano, también hay como una falta de, en el fondo, como confianza, de filtro, de seriedad. Entonces, también es bueno informar al cliente que las corredoras que funcionamos de manera regular, ya sean las corredoras grandes, que hay muchas hoy en día, y las corredoras más boutique, como es Casamar, el trabajo que hay atrás, desde, como decía anteriormente, el contenido audiovisual hasta la entrega de la propiedad, es que los canales de venta, nosotros los que utilizamos las corredoras formales no son uno solo, sino que hay bastantes canales de venta, a diferencia de otras que funcionan irregular o de manera no solamente irregular, sino que menos profesional, menos formal. Es que nosotros manejamos cartera de clientes, cada propiedad la trabajamos en sí misma y no solamente simplemente es publicar, pero yo te diría que el gran porcentaje de los clientes además llegan o uno los encuentra no porque te llegan por el portal inmobiliario o Mercado Libre, sino que muchas veces uno va a ellos y los encuentra. Ese es el trabajo y la responsabilidad mayor que yo creo que marca principalmente la diferencia con corredores irregulares. Sí, justamente, porque, claro, como hay tanta competencia, el rubro generalmente es bastante hostil, o puede llegar a ser hostil, ¿ya? Sí, sin perjuicio que hay buena competencia también. Hay casos positivos, ¿no es cierto?, en que se da mucho el canje y eso tiene buenos resultados, claro. Pero también hay malas prácticas como entre corredores, que la verdad que no es la idea, porque al final lo que tiene que primar es siempre entregar el mejor servicio posible al cliente. Claro, porque lo que conversamos fuera de cámara era que el corredor acá en Chile, porque nosotros estamos hablando solamente de los corredores acá en Chile, son un intermediario, ya a diferencia, y es por eso que al ser intermediario se cobra la comisión a ambas partes, aunque muchas veces no se contrata el servicio directamente, pero así funciona la industria. Los porcentajes igual son altos, pero es como funciona y así está de alguna manera regularizado. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que se le cobra solamente una parte. Entonces, ahí te cambia todo el esquema. Pero que sepan que al estar más preparados, al cobrar solamente una parte, que es la que contrata, son porcentajes bien altos. Porque, claro, uno habla de regularizar y uno habla de que en el fondo tiene que haber ciertas reglas, pero muchas veces el cliente va a decir como, chuta, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Porque también a ellos también les va a afectar finalmente esa regulación, porque el que contrate va a tener que pagar necesariamente ese porcentaje mayor. Ahora hay más espacio para la negociación. Claro. Pero en ese sentido, claro, si bien en Chile funcionamos de una forma distinta a otros países, también es una figura
en que el corredor es intermediario, o sea, intermediario de ambos intereses, de ambas partes, y el rol es que los intereses de ambos, los derechos de ambas partes estén resguardados con el fin de sacar adelante el negocio. ¿Ya? Entonces, tiene algo también, o yo encuentro que tiene algo bastante positivo en ese sentido, sin perjuicio de que algunos pueden considerarlo un poco injusto por el equilibrio que tiene que darse en esos intereses. Pero finalmente resguardar a ambas partes, o sea, nosotros lo que hacemos también con los que no contratan el servicio directamente es que les decimos que hay un resguardo legal y profesional, porque conlleva otras cosas también, hacia ellos, o sea, hacerse cargo de la documentación, hacerse cargo del asesoramiento, yo creo que es primordial. Exacto, y es lo que marca la diferencia además en el servicio, que tener ese soporte, ¿no es cierto?, al cliente, entregarlo desde todos los puntos de vista posibles, o sea, la asesoría inmobiliaria propiamente tal, la asesoría comercial, la asesoría de marketing, la asesoría legal, por supuesto. Entonces, sí, mientras más completo sea el servicio que entrega el corredor, es más profesional. Y al final, ahí está la distinción que tiene que hacer el cliente al contratar el servicio de corretaje. Claro. Bueno, Dani, entonces, para cerrar, ¿cuál creerías tú que es el primer paso para mejorar el corretaje en Chile? Bueno, el primer paso no depende mucho del corredor propiamente tal, depende de que exista, ¿no es cierto?, se dé esta regulación, que yo creo que es súper importante, como en todo orden de cosas. Mientras no exista regulación, no vamos a poder exigir un profesionalismo más alto. Pero también, perdón, ahí te interrumpo un segundo, porque creo que también al tener estas exigencias, esta regulación, o sea, va a ser primordial que sepa, en el fondo, o sea, que tenga mayores exigencias al momento de trabajar, porque si hay un curso de por medio, un curso que sea regulado, como hablábamos anteriormente, no necesariamente gremial, sino que tenga una regulación mayor, van a haber otras exigencias y otros títulos. Sí, en definitiva, que existan barreras de entrada para ejercer la actividad, que no cualquiera pueda ejercerla. Y mientras no exista eso, porque, insistimos, lleva mucho tiempo ahí esperando, pero mientras no exista eso, sí podemos hacer una invitación a los corredores que quizás... Todos los que nos estén viendo. Exacto, las personas que quieran ingresar al mundo del corretaje, que primero se informen, que adquieran conocimiento. Tú, por ejemplo, hiciste el curso, ¿no es cierto?, para poder iniciar la Claro, actividad. cuando partimos, sí. Exacto, entonces, que exista ese interés primero para entregar un buen servicio. Yo tengo que saber primero, y lo otro ya, lo que hemos conversado, es mientras más le agrego a mi servicio, más profesional va a ser, mejor me va a ir, porque el cliente va a confiar mucho más en el servicio que estoy entregando como corredor. Entonces, tener un soporte legal, tener protocolos, funcionar con contratos, ¿no es cierto?, que aseguren tanto al cliente como al corredor. Claro, yo creo que mientras tanto lo que se puede dejar como mensaje, tanto para clientes como para corredores, principalmente para los clientes, es que a nosotros son los que más nos interesan hoy en día, informar. Yo creo que mientras no ocurra esto, porque esta legislación probablemente, como dices tú, va a demorar mucho, está en pañales desde el año 2015, fijarse, revisar la página web, revisar las redes sociales, revisar ese trabajo que se ha hecho detrás, que es fundamental. O sea, eso te habla mucho también de qué corredora contratar, de las personas que hay atrás, porque en las redes sociales la intención del trabajo es mostrar el equipo, mostrar el trabajo que se está haciendo. Y si tú te fijas, nosotros siempre tenemos referentes de corredoras que trabajan muy bien acá en Chile, corredoras grandes, corredoras más boutique. Hay un orden, como en todo trabajo. Hay una visión, una misión, hay una identidad, que eso hace que a uno le dé confianza. Así que eso, un llamado a que los clientes, los corredores sean más responsables, se informen antes de, cada uno obviamente en lo que debe informarse. Y nada, agradecerte también por esto que surgió, nació, dado estos 6 años que nosotros llevamos, esperamos que sean muchos más, pero partir con esta serie de entrevistas con distintos actores del mercado para simplemente informar y que la gente tenga mayor conocimiento, que falta mucho. Así que eso. Muchas gracias, Manuela, por la invitación. Gracias a ti.